Perú actualmente está pasando por un terrible momento, no solo por la cantidad de contagiados por COVID-19 que existe, sino por la crisis política que se está viviendo. Es por esto que en cierta forma nosotros, mi grupo y yo, hemos querido abordar un tema que actualmente no se está tocando mucho y solo se toma importancia cuando suceden cosas mayores. Y bueno, planteémonos una pregunta para comenzar. Actualmente, ¿qué significa ser informal en Perú? Aquí en el Perú, los trabajadores están desprotegidos en términos de empleo y salud. Por ejemplo, dentro de la informalidad podemos encontrar a los trabajadores que laboran sin beneficios. También están las empresas que tienen RUC, pero que no facturan con boletas, o una empresa formal con boletas y RUC, pero que no tienen a todos sus empleados en planilla o los tienen en cuarta categoría. Estos diversos tipos de casos llevan a que se tenga de un 70% a 75% de personas que son parte de la población económicamente activa, PA, pero que no tienen el más mínimo seguro de salud o protección en caso pierda su trabajo. La economía informal es un sistema económico que no se encuentra regulado o grabado por el Estado, mientras que los bienes de la economía formal se encuentran incluidos en el cálculo del PNB, Producto Nacional Bruto. La economía informal es mucho menos institucionalizada y no suele estar incluida en el PNB. Las economías informales son todas aquellas prácticas que no se comunican al gobierno, por lo que van desde el cuidado de niños hasta el narcotráfico e incluso la venta de drogas. Definición de economía informal. Definición desde la legalidad. Si un trabajador es asalariado pero no tiene derecho a pensión de jubilación, es considerado trabajador informal. Definición desde la productividad. Un trabajador es informal si trabaja por cuenta propia, sin ser profesional titulado, si es trabajador sin ingresos o si su salario es insuficiente. Causa de las economías informales. De acuerdo a diversas fuentes, una de las causas principales de la economía informal es que no existen suficientes puestos de trabajo en la economía formal. Entre los factores que impiden que las empresas formales creen puestos de trabajo y que las empresas informales se incorporen a la economía formal, se encuentra la falta de capacitación de los empresarios y trabajadores, falta de acceso a los mercados, poca organización de los trabajadores en sindicatos. Ventajas de la economía informal. ¿Cuáles son las ventajas de la economía informal? Pues la economía informal reduce el desempleo en caso de crisis. Aporta al aprendizaje a aquellos trabajadores que posteriormente se integrarán al trabajo formal. Genera competitividad en el mercado laboral. Desventajas de la economía informal. Los trabajadores y sus familias están desprotegidos. La evasión de las normas fiscales y los impuestos genera un impacto en el presupuesto público, genera pobreza y desacelera el crecimiento económico, afecta instituciones públicas. Los trabajadores y las empresas tienen baja productividad, competencia desleal contra de las empresas que sí pagan impuestos y cumplen las regulaciones. Bajos salarios, falta de atención médica para los trabajadores, así como también la ausencia de pensión y jubilación. El costo es relativo porque en el régimen general en un 30% de impuesto a la renta, lo que se debe pagar, pero los empresarios sienten que el Estado es su socio forzoso. Debemos tener en cuenta que si un empresario está pagando por debajo del salario mínimo a sus trabajadores y el ser formal lo obliga a pagar el salario mínimo, esto lo obliga a que tenga que aumentar los precios de sus productos o servicios, además de dar las vacaciones y gratificaciones, haciendo que no recibe la liquidez de antes. Al presentar el programa FORLAC, una iniciativa de la OIT para la formalización de la informalidad, sus voceros identificaron varias acciones que pueden implementar los gobiernos de la región para reducir la informalidad: promover la formalización de las empresas, aumentar la cobertura de la protección social, generar incentivos concretos para la formalización, estimular la formalización de trabajadores por cuenta propia, mejorar los mecanismos de control y articular la información con oferta de empleo.